Yo quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hace meses estamos estudiando la palabra del Señor a través del libro de Hebreos. Y hoy vamos a estar reflexionando en Hebreos capítulo 12, del versículo 12 al 15. Hebreos capítulo 12, del versículo 12 al 15. Y el tema de este día, el título que le puse a este sermón es llamados a no claudicar. Repite conmigo, llamados a no claudicar. Tú y yo estamos llamados a no claudicar. Y posiblemente me digas, ¿qué significa claudicar? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Vamos a aprender juntos el significado de no claudicar. Y una vez más el Señor me da la oportunidad de estar delante de ustedes, delante de las redes sociales y compartir la palabra del Señor. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 12 al versículo 15. Y la palabra del Señor dice: por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Vamos a estar reflexionando en estos versículos de la palabra del Señor. Pero es interesante cómo el escritor de Hebreo nos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El escritor nos dice que debemos hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Por eso este sermón yo lo puse llamados a no claudicar. Y para entender estos versículos, para entender estos textos, tenemos que ver el contexto. El contexto significa lo que dice el versículo, lo que dice antes, lo que dice después, para poder tener un panorama más completo a lo que se refiere el Señor aquí. Ahora, hemos estado estudiando todos estos meses el libro de Hebreos. La hermana, cuando estaba dirigiendo, nos llevó a un capítulo de Hebreos, el capítulo 4. Pero hemos estado estos últimos meses en el capítulo 11. Y en el capítulo 11 comienza con una palabra. ¿Cuál es? Es pues la fe. Comienza a explicarnos en el capítulo 11 lo que es la fe. Después de explicarnos lo que es la fe, vemos que por la fe un hombre, por la fe mujeres, por la fe una familia, por la fe un pueblo de Dios hicieron esto, hicieron aquellos. La importancia de la fe, y personas nos dejaron ejemplos de lo que es la fe. Ahora, en el capítulo 12 nos comienza diciendo: bueno, ya que entendemos qué es la fe, debemos correr la carrera de la vida. Y hemos aprendido lo importante. Si tú entiendes qué es la fe, si tú ves los ejemplos en la palabra de Dios sobre la fe, entendemos que tenemos una carrera por vivir. Pero también el pastor hace 2 domingos atrás nos enseñó que al correr esa carrera por vivir, tenemos una etapa donde Dios, ¿qué hace? Disciplina y trabaja en nuestra vida. Vemos el capítulo 12 allí, del versículo 4 hasta el versículo 11. Vemos la disciplina de Dios. Y después de ver la disciplina de Dios, nos comienza a decir: por lo cual levantar las manos caídas. Muchas veces no nos gusta la disciplina, pero la disciplina es necesaria para nuestra santificación. La disciplina es necesaria para que nosotros podamos seguir creciendo, aprendiendo más del Señor. Pero muchas veces en medio de la disciplina o después de la disciplina
muchas veces nos debilitamos. Por eso el versículo dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cuando dijimos que este sermón se llamaba llamados a no claudicar, ¿qué significa claudicar? Claudicar significa ceder, rendirse, renunciar, generalmente a causa de una presión externa. Claudicar significa dejar de mantener una convicción o una norma de conducta personal. Claudicar significa vacilar y perder la fuerza frente a un contrario y acabar cediendo ante él. Del latín claudicare, cojear o perder firmeza. Muchas veces pasamos por nuestra vida momentos difíciles donde comenzamos a ceder, donde comenzamos a renunciar, donde comenzamos a perder fuerza, donde nuestras manos que estaban levantadas comienzan a caer, donde nuestras rodillas que estaban firmes comienzan a paralizarse y a desgastarse. Por eso estamos llamados a no claudicar. No sé qué situación pueda estar pasando, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso que nos ayuda en todo momento. Ahora vemos en estos versículos 3 responsabilidades. Tenemos una responsabilidad hacia nosotros mismos, tenemos una responsabilidad hacia nuestros hermanos y tenemos una responsabilidad hacia Dios. Debemos entender que nosotros debemos ser responsables. Tú y yo debemos ser responsables hacia nosotros mismos, responsables hacia el hermano y responsables hacia Dios. Y vamos a ir explicando cada una de estas cosas. Pero ¿cómo vamos a ser responsables con nosotros mismos, responsables con el hermano y responsables con Dios? Aquí van a estar los 3 puntos donde lo vemos en la palabra de Dios. El primer punto es que debemos renovar las fuerzas para seguir adelante. Debemos renovar nuestras fuerzas para seguir adelante. Dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies. Nos está enseñando que debemos renovar las fuerzas para seguir adelante. Más abajo dice, seguid la paz. ¿Pero la paz con quién? Con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es la responsabilidad de vivir en armonía. Debemos renovar nuestras fuerzas, debemos vivir en armonía y debemos buscar a Dios. Esas 3 características quisiera que reflexionemos juntos en esta tarde. Renovemos las fuerzas para seguir adelante. ¿Por qué? Porque el camino por adelante exige fortaleza y firmeza. ¿Por qué? Porque al nosotros ser fortalecidos, podemos fortalecer a otros que están debilitados. Nuestras propias fuerzas podrían beneficiar a los cristianos que están pasando por debilidades. Entonces vemos en estos primeros versículos, una exhortación al esfuerzo. En estos primeros versículos vemos una exhortación al esfuerzo, entendiendo el propósito de Dios a través de la disciplina. Debemos renovar nuestras fuerzas para seguir corriendo la carrera de la vida. En una carrera larga, las manos y las rodillas se pueden volver débiles y los atletas pueden flaquear. Debemos enderezarlas y no ceder al cansancio o a la fatiga. El autor nos está refiriendo a la carrera.
Vivimos la vida y tenemos que correr una carrera. Ahora, en medio de la situación de la vida hay problemas, hay dificultades, hay situaciones difíciles. Tenemos la disciplina de parte de Dios que va tratando con nosotros, pero debemos entender que debemos renovar las fuerzas para seguir adelante. La carrera de la fe es de larga distancia, no es una carrera corta. El atleta espiritual tiene que evaluarse y cuidarse para no caer víctima del cansancio, de la fatiga y del cansancio espiritual. Y muchas veces podemos estar sirviendo al Señor, podemos estar trabajando para el Señor, podemos estar haciendo muchas cosas para el Señor, pero tenemos un cansancio espiritual. Y muchas veces comenzamos a debilitarnos espiritualmente. Y muchas veces estamos dando, servir aquí, servir allá, pero no estamos disfrutando el tiempo de alimentarnos en el Señor. Por eso el escritor nos exhorta al esfuerzo. Si sientes que tus brazos están perdiendo fuerzas, que tus rodillas están a punto de doblarse y dejar caer al cuerpo, que tus pies ya no pueden seguir en línea recta, entonces no debes retirarte. Entonces no debes abandonar. Muchas veces vemos que hay personas que abandonan. Pero en el momento de la debilidad, en el momento del cansancio, en el momento de la prueba, en el momento de la situación difícil que estés pasando, no te rindas, no cedas, no claudiques. Pide a Dios que Él renueve tus fuerzas para seguir adelante. Por eso decía que hay una responsabilidad hacia nosotros mismos de volver a encender el entusiasmo, el celo, el fervor para vencer el decaimiento espiritual que nos impide cumplir la voluntad de Dios y andar como es debido. No nos dejemos vencer por el cansancio y el desánimo. Y a veces venimos a la iglesia y a veces estamos en la iglesia, pero estamos desanimados. ¿Qué hacer en esa situación? Muchos han abandonado, muchos han dejado, pero el Señor nos anima a que renovemos nuestras fuerzas. Si vemos en la palabra de Dios una vez más, el escritor dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. El punto 1 que dijimos es que debemos renovar las fuerzas para seguir adelante. Ahora, si vemos en el versículo, dice, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y allí está hablando de lo cojo. Si recordamos lo que yo dije, el significado de claudicar, uno de los puntos, uno de los significados de claudicar, del latín claudicare significa cojear. Entonces muchas veces comenzamos a cojear porque estamos claudicando. Pero ¿qué dice si allanamos el camino? ¿Qué va a pasar con lo cojo? ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Lo cojo se va, ¿qué? Sino que sea sanado. No para que lo cojo se salga del camino, sino para que sea sanado.
Ahora, el cojo se está refiriendo al compañero en la carrera de este peregrinaje de la vida. Entonces muchas veces tú y yo vamos corriendo la carrera de la vida, pero hay momentos en tu vida o en la vida de un hermano que comienza a haber debilidades, que comienza a haber situaciones difíciles y comenzamos a claudicar y comenzamos a desmayar y comenzamos a desfallecer, pero es allí donde debemos renovar nuestras fuerzas en el Señor para seguir adelante. Pero con esa fuerza que nosotros podemos ser renovados, podemos apoyar a otros que están pasando por dificultades y poder ver que la mano del Señor puede sanar y puede restaurar. Si corremos la carrera de la vida, tiene que estar un lugar allanado. Pero si vemos una carrera con altas y bajas, si allanamos el terreno, todos podemos correr y podemos ayudarnos. En una congregación hay diferentes momentos. Hay personas que están firmes con el Señor, pero hay personas que están pasando por debilidades. ¿Qué haces tú si estás firme? Gloria a Dios. Pero ¿qué haces tú si ves a una persona que está pasando una prueba? ¿Lo ayudas? ¿Les tiende la mano para poder juntos correr la carrera de la vida? Y esto nos lleva al segundo punto, porque dice en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad. Debemos aprender a vivir en armonía. ¿Cómo vivir en armonía? A través de la paz. ¿La paz con quién? La paz con todo. Repita conmigo, todo. Y todo significa todo. A ver, dígame si es fácil estar en paz con todos. Estar en paz con el que te cae bien, amar al que te cae bien es fácil. Pero aquel que habló mal de ti, aquel que se burló de ti, aquel que hizo algo indebido, aquel que te da vuelta la cara, aquel que no te habla, ¿es fácil estar en paz con ellos? Por eso aquí el escritor nos dice, seguid la paz con todo. Y la palabra seguid me está dando a entender que tiene que ser una responsabilidad. ¿Quién? Mía. Seguid la paz con todos. ¿Cómo podemos vivir en armonía? A través de la paz con todos los hombres. Pero si vamos unos versículos más abajo, dice, mirad bien, no sea que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna, ¿qué dice? Raíz de amargura. Entonces ahí vemos el segundo punto que tenemos aquí. ¿Cómo debemos vivir en armonía? A través de estar en paz con todos los hombres y dejando la raíz de amargura. Debemos aprender a dejar la raíz de amargura. En este versículo hay dos exigencias, hay dos responsabilidades, hay dos claves para llegar a su presencia. La primera exigencia, ¿qué dice? Es seguir la paz. ¿Con quién? Con todos. Seguir la paz es vivir en armonía. Segunda exigencia, y la santidad. Debemos seguir la paz con todos y la santidad. Porque si no, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Qué importante es estar en paz con el prójimo, pero en santidad con el Señor. Pero muchas veces digo, no, yo estoy bien con el Señor, yo estoy perfecto con el Señor, pero aquel hermano me cae mal. Yo con Dios estoy bien, oro, ayuno, leo la palabra de Dios, pero a la hermana que no se me cruce, porque yo no le voy a hablar. Yo estoy bien con el Señor, pero hace 5 años que no me hablo con mis familiares. Yo estoy bien con el Señor, pero con tal persona no lo quiero ver o le doy vuelta. Hay una incongruencia. Cuando tu relación con el Señor está bien, como consecuencia, tu relación con los demás está bien.
Pero uno puede decir, pastor, pero hay situaciones difíciles, hay personas difíciles. Sí, vamos a ver eso más adelante. Porque la Biblia nos enseña también en lo que a ti depende, en lo que a ti te corresponde, estar en paz con Dios y con los hombres. Muchas veces yo puedo estar en paz con esa persona, pero esa persona sigue teniendo un problema conmigo. Yo ya hablé, yo ya aclaré, ya se lo entregué al Señor, pero esa persona sigue estando allí. Aprendamos a descansar en el Señor. Qué importante entonces es seguir la paz con todos y la santidad. Ahora, si vemos en Mateo 5, versículo 8 y versículo 9, es una parte conocida de la palabra del Señor. Habla de las bienaventuranzas. Y el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Está hablando los de limpio corazón. Está hablando de ¿qué? De santidad. Y el versículo 9 ¿qué dice? Y el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Está hablando el versículo 8 y el versículo 9 está hablando de ¿qué? De la importancia de ser pacificadores y la importancia de la santidad. Ahora, ¿tú eres una persona pacificadora o tú eres una persona destructora? ¿Tú eres una persona que eres pacífica con los demás, eres amable con los demás, o eres una persona que te cuesta relacionarte con los demás? Y siempre estás ofendiéndote. Y siempre estás viendo si te miró, si no te miró, si te saludó, si no te saludó. Cuando entendemos la importancia de la paz hacia todo y de la santidad hacia el Señor, podemos disfrutar, ver al Señor en cada cosa de nuestra vida. Entonces el autor está relacionando la paz con la santidad. Entonces aquí ya está dejando la figura de un atleta y nos da consejos prácticos para caminar en la fe. El cristiano debe procurar la paz. La paz tiene que ver con el resultado de la perseverancia, de la disciplina que Dios exige. La vida cristiana va a haber momentos de muchas tensiones, pero no debemos permitir que los conflictos personales entre creyentes nos saquen la paz. El cristiano debe más bien buscar vivir en paz con los de afuera de la iglesia, pero también adentro, con el prójimo. Por eso el segundo punto decíamos que hay una responsabilidad hacia nuestros hermanos. Esto es una exhortación para ciertas conductas equivocadas de parte de nosotros. Que no seamos de tropiezo para el hermano. En Romanos 12:18 dice, en cuanto dependa de ti, de mí, estar en paz con los demás. Y el último punto nos lleva a buscar de Dios a través de la santidad. Dijimos que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, tenemos una responsabilidad con el hermano y tenemos una responsabilidad con Dios. Dijimos que en estos versículos podemos entender que debemos renovar nuestras fuerzas
para seguir adelante, que debemos vivir en armonía y debemos buscar a Dios. Si yo renuevo mis fuerzas, yo puedo vivir en armonía y puedo estar en paz y no puedo permitir que la raíz de amargura tome el control de mi vida o crezca en mí. ¿Y cómo lo hago? A través de buscar de Dios, a través de la santidad. Entonces vemos que mi responsabilidad hacia Dios hay una exigencia. ¿Y qué tenemos que hacer yo? Buscar la santidad. Si nosotros buscamos la santidad, vamos acercándonos a Dios. La santidad habla de la paz y de la armonía entre hermanos. ¿Qué es lo que estorba nuestra paz? ¿Qué es lo que estorba la santidad? La raíz de amargura. Una amargura entre los hijos de Dios causa daño. La amargura se va reflejando en quejas, en críticas, en dudas, en cuestionamientos. Y la amargura va contaminando a otros. Hay personas que están amargadas. Pero no solamente que están amargadas, que pretenden hacer la vida de cuadrito a otros. ¿Ha conocido a esas personas? ¿Es usted una de esas personas? Ay, men. Esa raíz puede haber surgido de algo injusto o de un trato incorrecto o de una injusticia incorrecta. Pero esa expresión comienza a alejarnos de Dios. ¿Quién es el primero que sufre? El que tiene esa raíz de amargura, pero también hace sufrir a los demás. Una persona preguntó a un escritor famoso y dijo: ¿qué causa la mayoría de los problemas en una iglesia local? Y él dijo: la raíz de amargura. Porque muchas personas pueden estar cantando, alabando, adorando al Señor, pero dentro suyo hay amargura. Y la raíz de amargura no se ve, porque está por debajo. Pero de repente vieron que hay árboles que son tan grandes que las raíces comienzan a crecer y a salir. Ahora, ¿cómo dejamos la raíz de amargura? Buscando la paz, buscando la santidad y cortándola para que no vuelva a crecer. Entonces, si reflexionamos en la palabra del Señor y vemos el capítulo 11 nos está hablando de lo que es la fe. En medio del capítulo 11 tenemos ejemplos de hombres de fe, de mujeres de fe, de familias de fe, de un pueblo de fe, y constantemente nos está explicando qué es la fe. La fe es, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Cuando entendemos lo que es la fe y vemos los ejemplos, debemos comprender que hay una carrera por cual seguir. Y para terminar la carrera debemos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entender que esa carrera, pero comprender que en medio de la carrera va a haber un proceso de disciplina que a nadie nos gusta. Por eso el escritor dice: hey, levantemos los brazos caídos y las rodillas paralizadas. Puede venir el desánimo a tu vida. Tu relación con los demás no puede ser la correcta. Y tu comunión con Dios está cada vez más lejos.
Por eso el escritor nos desafía a no claudicar. Tú y yo estamos llamados a no claudicar. Tú y yo estamos llamados a no rendirnos. Tú y yo estamos llamados a no ceder. Tú y yo estamos llamados a caminar esta carrera de la mano del Señor, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos renueva la fuerza, Él es el que nos levanta los brazos caídos y las rodillas paralizadas, es el que nos restaura, es el que nos anima, es el que nos consuela, es el que quita la amargura, es el que quita el resentimiento, el rencor de nosotros, y podemos tener paz para con Dios y podemos tener paz para con el prójimo. Por eso, al entender, debemos renovar nuestras fuerzas. Debemos renovar nuestra fuerza, y no solamente debemos renovar nuestras fuerzas, debemos aprender a vivir en armonía. Y no solamente a vivir en armonía, sino a buscar de Dios. Cuando tú renuevas tus fuerzas, aprendes a vivir en armonía con Dios y con los hombres. Cuando vives en armonía, tu necesidad cada día es poder buscar y buscar más de Dios.